Bienvenidos a todos a la presentación del tema La información, propiedades, el cual se encuentra en la unidad 3, Recursos de Tecnología de la Información. El objetivo específico de este tema es que podamos identificar las propiedades que debe tener la información para realmente agregar valor a los negocios apoyando la toma de decisiones de los usuarios e identificar los distintos tipos de sistemas para el apoyo a la operación, control y dirección de las organizaciones. La bibliografía que utilizamos es el material sobre la información preparado por la cátedra y que está disponible en la plataforma Moodle y en la página web, así como también el capítulo 12, Mejora en la toma de decisiones, el libro de cabecera Sistema de Información Gerencial de Loudon y Loudon, y en lo específico, el libro Sistema de Información Gerencial de Gordon Davis y Margaret Olson, los capítulos 1 y 2, los cuales se encuentran en PDF, también en la plataforma Moodle y en la página web de la cátedra. Para dimensionar la importancia del tema Sistema de Información, presentamos una encuesta que se hizo en el año 1994, muchos de ustedes no habían nacido aún, donde se le preguntó a las organizaciones cuánto tiempo podían funcionar sin computador o sin sistemas de computación. El 96% de las organizaciones en ese momento respondieron que podían funcionar un día, el 84% 2, el 70% 3, y así sucesivamente hasta llegar a que solamente el 9% de las organizaciones encuestadas podían funcionar 11 días sin sistemas. Ahora bien, si actualizamos esta cuenta en estos días, seguramente nos encontraremos que la mayoría de las organizaciones no pueden funcionar más de un día sin sistema. Solamente piensen de qué manera pueden hacer una transacción bancaria sin sistemas de información, o de qué manera pueden comprar un electrodoméstico o algún producto en un supermercado sin que funcionen los sistemas de información. Definitivamente, es muy difícil que las organizaciones actualmente puedan realizar sus operaciones sin el soporte de los sistemas. Esto nos lleva a comprender por qué es importante entender qué es la información y la problemática de los sistemas de información para las organizaciones. En primer lugar, los sistemas de información soportan los procesos de negocio y nos permiten, a través de la información que brindan, lograr ventajas competitivas, además de realizar las transacciones operativas de cada organización. Cuando nos preguntamos dónde está el poder hoy se encuentra y reside en la disponibilidad de información, en los activos intangibles más que en los activos tangibles. Es importante saber qué va a suceder en los mercados, cuáles son las proyecciones de los consumidores, qué preferencias tienen, para en función de eso poder gestionar los activos físicos para poder llevar adelante los negocios. A su vez, hay una gran cantidad de datos e información en el medio que nos rodea. Solamente ingresen a Internet y verán que hay información de todo tipo de cualquier tema. Lo importante es saber cuál es la información necesaria para soportar la toma de decisiones dentro de la organización en la que nos desarrollamos. Para estudiar el tema de información, el primer paso que debemos hacer es definir qué es la información. Normalmente utilizamos los términos datos e información como el mismo concepto, pero en realidad debemos saber que son bastante diferentes. Un dato es la expresión de algún hecho que no ha sido aún interpretado. Es describir un hecho que ha ocurrido. A través de los sistemas de información, transformamos los datos en información. Esto es, en un mensaje útil y necesario para una persona determinada en el momento en que la misma tiene que tomar una decisión. El dato se convierte en información cuando puede ayudar a interpretar algo y ayuda a eliminar incertidumbre, soportando de esta manera la toma de decisiones. Por eso es que decimos que la información es un recurso económico y estratégico en todas las decisiones modernas, por cuanto la operación de las organizaciones y la gestión de las organizaciones demanda la toma de decisiones en forma permanente.
A modo de ejemplo, saber cuánto cotiza el dólar en este momento puede ser un dato para una persona que no va a hacer ninguna operación, pero es una información imprescindible para quien tiene que hacer una operación de compra o venta de dólares. Y tiene que estar en el momento preciso. No sirve que lo tengamos al mediodía cuando la operación la queremos hacer a primera hora de la mañana. ¿Sí? Esto nos ayuda a pensar que la información debe tener una serie de características para que realmente sea información útil para soportar la toma de decisiones. Las principales características que debe cubrir la información para ser considerada información útiles son las que vemos en la transparencia presente. La primera de ellas es relevante. La información debe mejorar y aportar valor para la toma de decisiones, eliminar incertidumbres. No debemos abundar en detalles, debemos dar la información precisa que se necesita en el momento adecuado. Debe ser accesible, esto es que debe ser fácil de obtener, y de esto dependen mucho los sistemas que implementemos para gestionar los datos que capturaremos para generar la información en tiempo oportuno y de manera amigable para el usuario. Hablando de oportunidad, la información tiene que estar en el menor tiempo posible disponible para el usuario. Debe transcurrir el menor tiempo posible entre la ocurrencia del evento o el hecho sobre el cual debemos tomar una decisión y que esa información llegue a manos de los receptores, esto es, de las personas que tienen que tomar las decisiones. Cuando el intervalo de tiempo es corto o en línea, decimos que la información es en tiempo real. Debe ser precisa, o sea que la comparación de los datos con el evento ocurrido debe ser lo más precisa posible. El grado de precisión dependerá del contexto. Por ejemplo, si queremos conocer cuánto es, como decíamos en el caso anterior, la cotización del dólar, nos interesa al centavo la cotización, porque los centavos harán la diferencia. Pero si queremos tener información histórica de cuánto costaba el dólar hace un año, por ahí no nos interesará el detalle al centavo, sino una aproximación que nos dé dimensión de la variación de la cotización entre el momento al que nos estamos refiriendo y el momento actual. La información debe ser comprensible, tiene que ser clara y sin ambigüedades. Si tiene ambigüedades, no apoyará la toma de decisión. Debe ser imparcial, no puede ni debe ser alterada preconcebidamente. La información debe estar disponible para todos los usuarios que la necesitan, sin sesgos, sin diferencias, sin manipulación. Debe ser confiable y verificable. Debe provenir de fuentes fidedignas y varias personas pueden llegar a través de la información disponible a la misma conclusión. A su vez, debe ser auditable, de manera que garanticemos que la información es imparcial. Cuando hablamos de que la información debe ser manipulable, no nos referimos a que se pueda modificar o alterar, sino que debe ser fácil de interpretar y de procesar. Debe ser cuantificable con valores, sin conjeturas, sin rumores, sin valores abstractos. La información de mucho, poco, no sirve para la toma de decisiones. Hace falta valorizar los datos para obtener información confiable. Y por último, debe ser efectiva en costo. Esto es que la utilidad que presta la información para tomar decisiones debe ser mayor al costo en que debemos incurrir para obtenerla. Esto es muy importante cuando analizamos sistemas de información porque también veremos que los sistemas deben tener un costo aceptable y aportar valor a la empresa, siendo el costo de su implementación menor a las utilidades que generaron los mismos. Tan importante es entender las características que debe tener la información, que las normas internacionales de información financiera, que fueron dictadas a nivel global para proveer a los inversores de información confiable y que han sido aprobadas por la Resolución 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica de nuestro país, se han ocupado
también en definir cuáles son las características de la información contable a través de los estados financieros de las organizaciones. Las características que enuncian las normas internacionales son, en primer lugar, la comprensibilidad. Esta característica incluye a su vez las características de sencillez y claridad, muy similar a lo que vimos anteriormente. Esto consiste en que el usuario debe conocer las formas de preparación y métodos de valoración y el emisor, la persona que presenta la organización, que presenta los estados financieros, debe preparar dicha información de una forma amigable, pero cumpliendo siempre con las normas y el marco conceptual. Se establecen normas que deben cumplir la información financiera, de tal manera que las personas que vayan a utilizar las mismas puedan entenderlas conociendo esas normas. Debe ser relevante. La información tiene importancia relativa cuando su omisión o presentación errónea puede influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios a partir de los estados financieros. Esta norma establece que una información es relevante si algún error en las mismas puede llevarnos a tomar una mala decisión basado en la información que estamos analizando. Otra característica importante es la fiabilidad de la información, estableciendo que la información tiene que estar libre de errores significativos. No debe ser perfecta, pero sí libre de errores significativos, de sesgos o prejuicios, y representar fielmente el estado o la situación de la organización. Esta característica de fiabilidad incluye una representación fiel de la realidad a la fecha de la presentación, porque los estados financieros presentan la situación patrimonial, económica y financiera de las organizaciones en un momento determinado, a la fecha de corte o fecha de presentación de los estados financieros. Se da importancia a la esencia de los hechos económicos sobre la forma. Si bien hay normas que establecen cómo se debe presentar la información, se establece que debe prevalecer la esencia de la realidad económica o del hecho económico sobre la forma de su presentación, la intención de la empresa y el fondo económico de cada transacción. Dentro de la fiabilidad también nos encontramos con la neutralidad. Esto es que ningún usuario se debe sentir perjudicado por los criterios utilizados en la forma de presentación. Por eso es que se dictan normas que regulan cómo se deben presentar y confeccionar los estados financieros. Y por último, la integridad. Esto es que la información de los estados financieros debe proveer una razonable seguridad respecto de los hechos, clasificación y oportunidad de las operaciones realizadas por él. Y por último, se presenta como característica la comparabilidad de la información entre distintos periodos y también entre distintos entes. Esto es, seguir una normativa estándar de tal manera que cuando comparamos la información de un periodo respecto de otro, se pueda analizar la evolución de la situación de la organización en distintos periodos sobre la misma base de medición, aplicando constantemente las normas a menos que se aclare específicamente alguna modificación en el criterio de medición aplicado. Por ejemplo, cuando se comenzó a practicar el ajuste por inflación en las organizaciones, cuando Argentina pasó a ser considerado un país hiperinflacionario, allá por el 2018, se debieron incorporar notas donde se aclaraban a los usuarios y a los lectores de los estados financieros sobre las limitaciones de comparabilidad con los estados financieros anteriores que no habían pasado por el proceso de ajuste por inflación. Habiendo visto cuáles son las características que debe cumplir la información, veamos cuáles son los errores más comunes en la generación de información. El primer error es el exceso de información, por cuanto el exceso de información no aporta información relevante, concreta y oportuna. Por otra parte, otro de los errores es la generalización extrema. Y por último, el exactismo. El exactismo es tratar de mostrar al centavo, ¿sí?, la situación o los hechos económicos que realizó la organización. El exactismo es el enemigo natural de la oportunidad de la información.
Perdemos mucho tiempo en tener un número preciso exacto al centavo y para ello no aportamos al usuario la información que mejor represente la situación sobre la cual tiene que tomar una decisión en el momento oportuno. En conclusión, la información debe ser la necesaria, ni más ni menos. ¿Y quiénes saben cuál es la información necesaria que requieren? Naturalmente los usuarios, las personas que deben tomar decisiones. Esto es muy importante cuando desarrollamos sistemas de información, como lo vimos en temas anteriores, contar con un buen relevamiento de las necesidades de información que tienen los usuarios. Hemos hablado de las características que debe reunir la información y la mejor forma de asegurarnos si la información que trabajamos en nuestra organización cumple con las características requeridas es medirla o evaluarla. Para ello podemos utilizar una matriz de evaluación como la que se presenta en este slide, ¿sí? En el cual evaluaremos periódicamente, cada tanto tiempo, la calidad de la información con preguntas tales como si la información es oportuna o llega a tiempo, si es clara, si es entendible. Esto lo podemos hacer para cada subsistema con el que estemos trabajando. La valoración, trataremos de asignar un valor, 0 punto, por ejemplo, si la información no cumple en absoluto con la característica requerida, 1 si lo hace medianamente bien y 2 si lo hace adecuadamente bien. El hecho de medir periódicamente nos permitirá comprender si la calidad de la información del sistema que estamos evaluando va mejorando con el tiempo o se va deteriorando y nos dará una sensibilidad para entender si necesitamos intervenir en los sistemas para poder mejorar la calidad de la información. La información en la administración y en los negocios o en las organizaciones posibilita, entre otras cosas, el conocimiento del funcionamiento interno de la organización, saber cómo se hacen las cosas y si el funcionamiento responde a las normas, métodos y políticas de la organización. Esto es, poder controlar el cumplimiento de los objetivos y los cursos de acción planificados. También nos permite la medición de los resultados operativos y el control de responsabilidades de distintas áreas y de distintos niveles de la organización. Obviamente, permite la toma de decisiones estratégicas y tácticas, reduciendo la incertidumbre. Por último, nos permite el conocimiento y control externo de la actividad, permite que la información sea auditable y confiable para terceros, y nos da la oportunidad de encarar con éxito nuevos negocios o actividades. Tener información realmente aporta valor a la organización, abriendo puertas para la realización de buenos negocios. Poseer información no asegura la buena comunicación ni la adecuada resolución de problemas o buenas tomas de decisiones, pero sí sienta las bases para hacer estos procesos. Para estudiar la información tenemos que saber que existen distintos tipos de información en diferentes organizaciones. En función de los focos de atención, podemos clasificar la información en distintos aspectos. Desde la perspectiva temporal, esto es el tiempo al que se refieren, tenemos información del pasado, por ejemplo, las ventas del último semestre, las ventas del día anterior, los estados financieros de la organización el 31 de diciembre del 2019. Del presente, por ejemplo, el saldo que tenemos actualmente en bancos, en caja, cuánto es el volumen de venta que se está realizando en el día actual. Y del futuro, estos son normalmente los presupuestos y proyecciones económicas y financieras que se realizan en la empresa. Desde el punto de vista de la perspectiva o desde el punto de vista operacional, tendremos información patrimonial, económica y financiera. De hecho, los estados financieros presentan en distintos cuadros o anexos los distintos aspectos patrimoniales, esto es decir, la evaluación de la empresa, los bienes con que cuenta y las deudas que tiene, la económica sobre los resultados que genera el negocio y la financiera sobre los flujos de fondos que el mismo genera. Desde el punto de vista situacional, perspectiva situacional,
tendremos información interna de la organización e información del contexto o del medio que rodea la organización y con el cual está vinculado para su actividad. Y desde el punto de vista de la perspectiva funcional, los distintos niveles de funciones de la organización, tendremos información para planeamiento, planear las operaciones, controlar la realización de las operaciones con respecto al presupuesto o a las proyecciones realizadas y tomar decisiones. Cuando analizamos la información desde la perspectiva situacional, este gráfico, conocido con el nombre de ventana de Johari, nos permite identificar cuáles son las ventajas y desventajas que tiene una organización respecto a sus competidores o al medio con el que interactúa por poseer información. Así vemos que cuando la empresa conoce un dato, una información y que el contexto también conoce, estamos en igualdad de condiciones. A la derecha vemos que hay situaciones que la empresa conoce y el contexto no conoce. En este caso, la organización tiene una ventaja competitiva por poseer información que los demás no conocen o por obtenerla en forma más oportuna, más rápida. Si vamos a la parte inferior izquierda del cuadro, podremos ver que hay situaciones en que la empresa no conoce y el contexto sí conoce. En este caso, y en oposición al punto anterior, la organización se encuentra en una desventaja competitiva. Entonces tendrá que analizar qué sistemas requiere para poder obtener información que el contexto obtiene con mayor velocidad o en forma más oportuna y ponerse a nivel de igualdad de condiciones que el contexto. Y por último, presentamos la situación en que hay hechos, situaciones donde la empresa no conoce y el contexto tampoco. En este caso, nos encontramos en una gran área de oportunidades, pero también de amenazas y de incertidumbre. Y si recordamos que la información debe eliminar la incertidumbre, esto tiene que motivar para que desarrollemos sistemas que nos permiten estar en el cuadro superior, donde conocemos hechos que el contexto no los conoce. Dependerá de nuestra habilidad para identificar estas situaciones, para poder establecer un plan de desarrollo de sistemas que nos permita siempre estar en el cuadrante en que la empresa conoce la información antes que el contexto o que su competidor. Si analizamos la información a través de la estructura o pirámide organizacional, vemos que toda organización se integra jerárquicamente en distintos niveles, partiendo de la conducción superior, o sea, los directores o dueños de la organización, el nivel gerencial, quienes tienen a su cargo la realización o la gestión de tareas de distintas áreas, área de capital humano, de ventas, de administración, de producción, el área de supervisión intermedia o las jefaturas dentro de cada sector, y el nivel operacional, que son los colaboradores que realizan las tareas operativas día a día. En cada uno de estos niveles se deben tomar diariamente distintos tipos de decisiones y para ello necesitamos distintos tipos de información. Así, por ejemplo, a nivel operacional requerimos más información interna, mientras que a nivel de la conducción superior se requiere más información externa. ¿Esto por qué? A nivel operacional requiere conocer, por ejemplo, en un área de ventas, los productos que tenemos para la venta, sus precios, políticas de descuento, niveles de descuento y demás. A medida que vamos subiendo en la estructura organizacional, la supervisión intermedia deberá conocer los mismos elementos, la misma información, tal vez no al mismo nivel de detalle que el nivel operacional, pero deberá conocer, por ejemplo, información sobre precios de la competencia o política de descuento, campañas de marketing o de promoción de la competencia. Nivel gerencial, a los fines del planeamiento táctico, deberá conocer información de nivel interno para su gestión diaria, pero tendrá que estar viendo más qué pasa en el mercado. Y a nivel de la conducción superior, realmente se estará evaluando nuevos negocios,
alternativas de competencia, alternativas de financiación, donde la información que tenemos que buscar tiene más que ver con entes externos a la organización que las operaciones propias de nuestra empresa. A su vez, esto nos indica que a nivel operacional debemos contar con información específica y detallada de cada una de las transacciones que realizamos, mientras que a nivel de la conducción superior necesitamos información general de todas las áreas de la organización y resumida. Debemos manejar el concepto de información por excepción. El concepto de información por excepción consiste en que debe llegar al nivel de conducción superior información de aquellos hechos que se están saliendo de los parámetros normales o esperados. Es lo que conocemos con el manejo de tableros de comandos o semáforos, de tal manera de que a la información superior le llegue información sobre aquellos desvíos que estamos teniendo sobre presupuestos o sobre proyecciones estratégicas del negocio. Esta variedad de información en función de los distintos niveles de la organización nos lleva a pensar que necesitamos contar con distintos niveles de sistemas de información para la gestión de las organizaciones. Sistemas transaccionales, que son la base de la captura de datos y generación de información, que nos permiten operar diariamente en los distintos sectores de la empresa, y sistemas que soporten la toma de decisiones a nivel gerencial. Obviamente, estos sistemas manejarán distintos tipos de información en función de las características que hemos visto para cada uno de los niveles. Por lo observado, tenemos que saber que los distintos tipos de información van a soportar distintos tipos de decisiones. Y las decisiones se clasifican en función de los problemas que deben soportar su resolución. Así nos encontraremos diariamente y en función de la pirámide organizacional que la dirección o la gerencia de la organización debe resolver normalmente problemas no estructurados. Esto es, quien toma la decisión debe establecer puntos de vista para la definición del problema y los criterios de evaluación de los mismos. Las decisiones son únicas y no son rutinarias, porque los problemas que enfrentan son problemas de mercados, de negocios, de establecimiento de nuevas plantas, de políticas de venta, de políticas financieras. Aquí existe mucha incertidumbre y se requiere juicio. Por su parte, a nivel de jefatura o de gerencia también, tendremos que tomar decisiones que resuelvan problemas semiestructurados. Este tipo de problemas, solo una parte del mismo tiene una respuesta ya definida, ya sea por decisiones tomadas con anterioridad y que tuvieron buen resultado, o por definiciones tomadas a través de un soporte metodológico de investigación de operaciones. Pero por otra parte, existe una parte del proceso que requiere juicio, que es algo que no está definido. En este tipo de decisiones existen riesgos, pero ese riesgo, en función del trabajo previo de definición de los cursos de acción, podrá estar más o menos acotado. Y por último, a nivel operativo, debemos buscar que las personas que tienen que tomar decisiones resuelvan problemas estructurados. Esto es que las decisiones, que son repetitivas y rutinarias, cuenten con un procedimiento previamente definido para tomarlo, de tal manera que exista certidumbre. Acá nos podemos apoyar mucho con las tablas de decisiones. Esto es definir qué acción debe tomar cada persona ante una situación determinada. Ejemplos, ya hemos visto bastantes. Por ejemplo, qué nivel de descuento dar al cliente en función del volumen de su compra o del medio de pago que utiliza, etc. Nuestros sistemas de información deben apoyarnos para estructurar la mayor cantidad de decisiones posibles. De esta manera lograremos mayor eficiencia y seguridad en la toma de decisiones repetitivas y deberán aportar información útil para disminuir la incertidumbre en los casos de problemas semiestructurados o no estructurados. Ahora bien, para generar información nos vamos a servir de sistemas de información. Y como ya mencionamos
en el punto de estudios de sistemas, son básicamente tres las tecnologías que agregan valor a los datos hasta convertirlos en información. Ellos son el almacenamiento de datos o la captura de datos, el procesamiento de estos datos a través de los sistemas o programas que desarrollemos, y algo muy importante es la comunicación de esos datos o de la información obtenida a los usuarios que deben tomar decisiones. De nada sirve tener un buen sistema de información que procese datos consistentes y congruentes, capturados en tiempo real, si la información no es comunicada correctamente en tiempo oportuno a las personas indicadas. El concepto de sistema de información es un conjunto de recursos técnicos, humanos y económicos interrelacionados dinámicamente y organizados en torno al objetivo de satisfacer las necesidades de información de una organización para la gestión y la correcta adopción de decisiones. Es importante señalar y entender que no solo se trata de tecnología, es tecnología con recursos humanos que van a administrar la misma y económicos, porque esta tecnología va a tener un costo, y que están interrelacionados dinámicamente. ¿Esto por qué? Porque todos los sistemas, como vimos en el ciclo de vida, van a evolucionar con el tiempo y se deben ir adaptando a las modificaciones de la operación de nuestra organización. El objetivo de los sistemas de información siempre va a ser obtener información que soporte la mejor toma de decisiones dentro de la empresa. Podemos ver en estos gráficos que el sistema de información se integra de hardware, software, procedimientos o manuales, esto es muy importante para poder capacitar a los usuarios de los sistemas, y bases de datos que serán los almacenes donde almacenaremos los datos necesarios para generar la información requerida a través de los procesos diseñados. Pero a su vez requieren de una estructuración de la organización con modelos para análisis, planeación, control y toma de decisiones. Todo sistema debe estar acompañado de una organización del entorno para que el proceso operativo de la organización funcione a la medida y de acuerdo a las necesidades del sistema. Importante, todos sistemas trabajan, como vimos cuando estudiamos bases de datos, sobre bases de datos que almacenan los datos y la información resultante, con una interfase de un administrador de base de datos, utilizando el cual se realizan los programas o aplicaciones necesarios para los usuarios finales, quienes tendrán a su cargo la carga de datos, consulta y emisión de informes, con la documentación, esto es, los manuales de procedimientos y de operación de los sistemas. Estos elementos van a permitir que la rueda operativa, que consiste en la estrategia, análisis, planeación, ejecución y control, gire lo más rápido posible tomando buenas decisiones y generando buenas decisiones de negocio. ¿Qué debemos obtener de un buen sistema de información? En primer lugar, obtener información con facilidad. Esto es, en forma amigable con el usuario, y ser expertos en el manejo de sistemas. Con conocer la funcionalidad de cada operación sería suficiente para los usuarios para poder generar la información necesaria. La información disponible todos los días, esto es, en el momento en que la organización requiera de la información en los sistemas para operar. Es muy importante cuando planeamos tareas de mantenimiento o actualización de sistemas, planificarlo en días en que la organización no tiene operaciones o en caso de que opere permanentemente, hacer unos días de menor frecuencia o cantidad de transacciones. Debe proveer información para la planificación de tareas, no solamente para generar las transacciones. Un sistema, por ejemplo, contable, debería permitirnos controlar los resultados o la evolución del negocio con un presupuesto que el mismo tenga cargado. Un sistema de ventas nos debería permitir obtener una comparación con los objetivos de venta determinados por la empresa, de tal manera de generar información por excepción de ser necesario para la dirección. Para ello tendremos que considerar en el diseño de nuestras bases de datos y aplicaciones
los datos y herramientas necesarias para que se realicen estas comparaciones en forma automática y evitar tener que procesar la información luego en otra aplicación, por ejemplo, en una planilla Excel. Obtener los datos necesarios en forma oportuna, esto es, que las operaciones o los programas funcionen de manera tal que nos permitan obtener información en lo posible en tiempo real. De esta manera generaremos nuevas oportunidades de negocios y aportaremos ventajas competitivas a nuestra organización. Con lo visto hasta aquí, vamos a ver cómo es la estructura de un sistema de información en una organización. La arquitectura está basada principalmente en la infraestructura, compuesta por el hardware, el software o los sistemas, la tecnología que apliquemos de almacenamiento y bases de datos, las comunicaciones y redes que permitirán obtener información y transmitir la información a los usuarios. A su vez, la organización cuenta con distintas áreas de ventas, producción, finanzas, etc. Cada una de estas áreas va a tener procesos transaccionales u operativos que estarán soportados por sistemas transaccionales, que nos permitirán realizar las tareas diarias en las distintas secciones o sectores. Tendrán también un área de supervisión que realizará procesos de gestión del conocimiento y administración de los recursos. Esto es administrar la operación realizada por los operarios de la empresa. A nivel gerencial, tendremos procesos de toma de decisiones de planeamiento y tendremos que contar con sistemas de información gerencial, los cuales, como vimos, tendrán información más resumida y hay información de excepción. Y por último, deberán soportar a nivel estratégico o directivo las tomas de decisiones estratégicas, para lo cual podemos observar que deberemos contar con distintos tipos de sistemas, a saber, sistemas estratégicos o soporte para la toma de decisiones estratégicas, sistemas de información gerencial o control de avance y planeamiento de operaciones, sistemas de gestión del conocimiento, que permitirán documentar cómo se realizan los distintos procesos para asegurar que a nivel operativo, utilizando los sistemas transaccionales, se realizan las tareas conforme a lo planificado. Esto, para cada sector en lo específico de la organización, integrarán el sistema informático de la organización, el cual deberá también tener posibilidad de interactuar con los distintos stakeholders o interesados o socios de negocios de la empresa, la comunidad, los clientes, el fisco, el Estado, proveedores y competidores. Este es el mapa de la estructura o arquitectura de un sistema de organización debe contemplar. Para identificar casos concretos de ventajas competitivas que proveen sistemas de información con casos reales, un caso típico de estudios es el caso de UPS, que es la empresa de paquetería o de entrega de paquetes o encomiendas de Estados Unidos, la cual se generó con dos estudiantes desarrollando un sistema que permitiera llevar la programación de pedidos, el seguimiento de los envíos, el traqueo del estado de los envíos, asegurar la recepción de las entregas, permitiendo a los usuarios ahorrar tiempo y costo, asegurando captura de información con dispositivos transmisores, dispositivos de rastreo de cargas y universalizar la información de tal manera que los usuarios puedan hacer un seguimiento del estado de sus envíos. Sin recursos físicos tangibles, desarrollaron un sistema que permitió conseguir inversiones que soportaran el proyecto, siendo UPS actualmente la empresa líder en entrega de paquetes a nivel del mundo. Otros ejemplos similares podemos encontrar en Amazon, en las ventas de pasajes aéreos, en la banca electrónica, en Mercado Libre, el portal de venta por internet argentino, igual que a la Maula, Airbnb en lo que es alquiler de departamentos o casas para fines vacacionales, Uber, que básicamente, igual que Lyft, no son propietarios de los remises o de los vehículos que dan el servicio, sino que desarrollan un sistema que les permite administrar y acercar el requerimiento del usuario a través de dispositivos móviles con
vehículos que trabajan para la compañía, prestando así un servicio sin tener la inversión, sin tener que haber realizado la inversión en los activos fijos, en los bienes materiales, dando así los sistemas de información una ventaja competitiva que permitieron hacer crecer estos negocios a nivel mundial. Para aplicar los conocimientos adquiridos durante el estudio de este tema, vamos a desarrollar un trabajo práctico en el cual vamos a identificar las distintas áreas, para las distintas áreas funcionales de una organización, qué actividades deben soportar los sistemas de información en cada nivel organizacional. Y vamos a dar ejemplos de información por excepción para cada área funcional. La base para resolver este trabajo práctico es el libro Sistema de Información Gerencial de Gordon Davis y Margaret Olson, mencionado en la bibliografía, los capítulos 1 y 2, los cuales están disponibles en la plataforma Moodle y en la página web de la cátedra. A modo de ejemplo, para que ustedes desarrollen este práctico, vamos a presentar los aspectos a tener en cuenta para el área de recursos humanos o para el subsistema de recursos humanos. El área tiene como funciones principales la contratación, entrenamiento, seguimiento de personal, así como también la liquidación de sueldos, capacitación, etc. Las funciones que debe soportar nuestro sistema para el área de recursos humanos a nivel operativo transaccional son básicamente la administración de solicitudes de trabajo, descriptivo de puestos, especificaciones de entrenamiento, administración de legajos de personal y escalas salariales, liquidaciones de sueldos y control de asistencia. A su vez, a nivel de control operativo, nuestro sistema deberá permitirnos diseñar, redactar y poner a disposición del nivel operativo y de la organización los procedimientos a observar en los momentos de contratación, inducción, entrenamiento, liquidación de haberes, etc. Estos procedimientos son los que el control operativo controlará que se realicen en las tareas llevadas adelante por el nivel operativo transaccional. Vamos de esta manera viendo que tenemos que contar con herramientas de ejecución y herramientas de documentación y de capacitación al personal. Todo soportado por el mismo sistema para el área de recursos humanos. A nivel de control operativo, control administrativo, evaluaremos la evolución de dotaciones, el costo laboral contra el presupuesto, deberemos contar con bases de datos que tengan el presupuesto cargado, como veíamos, y nos permitan en forma automática comparar contra las liquidaciones mensuales. También realizar evaluaciones de clima laboral, de motivación del personal, programas de incentivo, etc. Vamos dándonos una idea que las aplicaciones que debe contener nuestro sistema son bastante diversas para atender las necesidades de cada área. Y finalmente, a nivel de planeamiento estratégico, deberemos contar con herramientas que soporten el diseño de la estrategia de contratación, políticas de beneficio del personal, evaluación del mercado laboral interno y externo, de manera tal que a nivel directivo contemos con herramientas de soporte para toma de decisiones para capturar los mejores recursos humanos necesarios para nuestra organización. Todo esto en una base de datos integradas y relacionadas para brindar soporte a las distintas aplicaciones. Y por último, vamos a presentar qué tipo de información por excepción podemos administrar o generar para este subsistema. Solo a modo de ejemplo podemos identificar información por excepción de frecuencia inmediata, esto es, información que debe llegar tan pronto se produzcan los hechos que la generan. Así, por ejemplo, se podría generar información inmediata sobre accidentes producidos en la organización, los reclamos sindicales, porque estos hechos no permiten espera para la toma de decisiones. Y como frecuencia semanal, porque tiene que ver con información histórica, seguimiento, por ejemplo, de ausentismo y horas extras, en tanto y en cuanto los mismos superen los parámetros fijados como objetivos. Con este ejemplo, los invitamos a desarrollar las funciones y aspectos que deben cubrir los sistemas
para las áreas de marketing y ventas, producción, logística y finalmente para contabilidad y finanzas. Nuevamente, la realización de este práctico pueden apoyarse en el capítulo 1 y 2 de Davis y Olson. Finalmente, y agradeciendo su atención, les recordamos la necesidad de leer material bibliográfico y de la cátedra, llevar adelante la tarea de lectura y análisis del tema para proceder luego a la realización del trabajo práctico. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención.